Estamos en 1996 y Apple lleva una década completa perdiendo miles de millones de dólares cada año. No hace mucho había sido una de las empresas más valiosas del mundo, pero en poco tiempo perdió más del 90% de su cuota del mercado. Literalmente está a días de la bancarrota. La empresa de la manzanita es el mayor perdedor de aquella disputa. Esos años se habían convertido en el juego de tronos de la industria informática. Una lucha de poder gigante que consagró a las empresas más grandes y poderosas del mundo. Pero ¿cómo hizo la empresa de Steve Jobs para recuperarse de esa batalla y renacer como una de las tecnológicas más grandes del mundo? Quédate acá que te voy a contar la historia. Voy a explicarte las claves estratégicas de cada jugada y vas a entender algunas de las cosas que hacen las empresas a las que le va bien y lo que hacen las empresas a las que le va mal, según la experiencia de las más valiosas de la actualidad. Este evento nos dejó grandes lecciones que son aplicables a empresas de todos los tamaños y vos podés aplicarlos en la tuya. Ponete cómodo, que va a estar bueno. El evento tuvo como protagonistas a la entonces empresa de la manzana, que se había erguido como la número 1 del mercado de las computadoras personales. Un gigante IBM que desembarca en el sector con una furia implacable, decidido a conquistar el mercado. Y una prematura y pequeña Microsoft que aparecía en escena con los ojos inyectados de sangre y espuma en la boca, como si de un perro rabioso se tratase, para plantar cara a muerte contra los otros dos gigantes y quedarse con su porción del pastel. Para Microsoft las reglas eran claras. Va contra dos titanes, uno más grande que el otro. Y si quiere ganarse un lugar en el medio, va a tener que matar o morir. Pero empecemos desde el principio. Todo empezó en 1976, cuando Steve Wozniak le mostró su ordenador casero a Steve Jobs. Hasta ese momento, la mayoría de los ordenadores del mundo eran enormes y ocupaban habitaciones enteras, y además requerían varias personas para ser operados. Sin embargo, Wozniak se las había arreglado para reducir su tamaño de tal forma que podía ser utilizado en cualquier hogar común, ubicado cómodamente en un escritorio y conectado a un televisor. Cuando Jobs vio el producto que tenía Wozniak, de inmediato se dio cuenta que tenía entre manos una mina de oro y le propuso hacer una sociedad. Wozniak construiría los ordenadores desde un garage y Jobs se encargaría de venderlos. Steve Jobs era un genio de la informática y tenía un producto revolucionario. Pero ningún producto en este mundo tiene éxito solamente por ser bueno. Hace falta tener un modelo de negocios adecuado y una visión del negocio lo suficientemente buena como para hacerlo encajar. Y Steve Jobs tenía esa visión de mercado. Eligió el símbolo de la manzana como un homenaje a Isaac Newton, quien descubrió la gravedad tras caerle una manzana en la cabeza. La mordedura en el lado derecho se hizo para que no la confundieran con un tomate. El Apple One era un PC complicado de usar. Ni siquiera venía ensamblada completamente. Venía un set para que tú mismo la armes. Era necesario tener conocimientos técnicos incluso para su montaje. Claramente no era un producto de consumo masivo. Pero ¿quién querría una máquina de estas en sus casas si casi nadie sabe usarlas? Es por eso que el público objetivo eran los aficionados a la informática, y entre ellos tuvo muchísimo éxito. Pero Jobs sabía que había un mercado enorme no explotado entre las personas inexpertas, y había que ir a por él. Para eso debían diseñar un producto más sencillo que viniera premontado y listo para usar. Steve Jobs entendió desde muy temprano la importancia de hacer productos sencillos y fáciles de entender para el público. Muchas startups de hoy en día incluso descuidan este concepto, pero él lo entendió desde hace más de medio siglo. Realmente era una persona adelantada a su tiempo. Fue así como el Apple II tuvo un diseño innovador y era mucho más fácil de usar. Venía premontado y traía una pantalla, lo cual encantó al público. Apple vendió millones de Apple II y la empresa se erguía como una de las más valiosas de Estados Unidos. Jobs había demostrado tener razón en su forma de ver el negocio. Para 1981, Apple estaba de fiesta. Steve Jobs era una estrella del mundo de la informática y junto con su socio Steve Wozniak habían creado una enorme joya que era el orgullo de Silicon Valley, y sus fortunas conjuntas estaban valuadas en cientos de millones de dólares. Pero había una nube negra gigante acercándose a sus cabezas,
proyectada por una ballena de escala mundial, infinitamente mayor que la de la manzanita. Es cierto que el sector de los ordenadores personales en Estados Unidos era de Apple, pero la mayoría de las empresas del mundo utilizaba ordenadores centrales, mucho más grandes y costosos, y ahí quien dominaba desde hacía décadas era IBM, no solo en Estados Unidos, sino a escala mundial. Con más de 350.000 empleados, fabricaba la mayoría de los ordenadores centrales del mundo. Gozaba de una hegemonía incuestionable en el mundo de la informática, y un fatídico día de 1981, este titán bajó su mirada y la fijó en el terreno de la empresa de la manzana. Los directivos de IBM hasta ese momento no se habían planteado diseñar computadoras para el consumo en hogares, pero el éxito del Apple II les hizo dar cuenta que había ahí un mercado enorme y Apple les había tomado la delantera. Era algo que simplemente no podían permitir. La primera ofensiva de IBM. No había tiempo que perder. El IBM PC debía desarrollarse lo antes posible, por lo que la empresa decidió pedir a fabricantes terceros que hagan muchas de las piezas que este ordenador necesitaba. Entre otras cosas, el PC necesitaba un sistema operativo que pudiera competir con el Apple II, el cual fue encargado a una pequeña empresa de desarrollo de software, que por cierto también proveía de aplicaciones a Apple. Es posible que les suene el nombre, se llamaba Microsoft. Nadie podría imaginarse que Microsoft desembarcaría en el campo de batalla. Sería equivalente a que una nación armada con garrotes y palos quiera entrar en pelea en la Tercera Guerra Mundial. Era algo completamente impensado. La empresa de Bill Gates era tan pequeña aún que nadie siquiera pensó que hubiera algún tipo de amenaza. La verdad es que Microsoft ni siquiera tenía idea de cómo desarrollar un sistema operativo como el que pedía IBM. Pero hoy sabemos que más importante que saber algo es tener el teléfono de quien sabe. Y Bill Gates conocía a quien ya había desarrollado un sistema operativo bastante funcional, llamado DOS. Se trataba de la compañía Seattle Computer System. La estrategia de Bill era clara y la llevó a cabo con gran precisión. Primero, compró una licencia de distribución de DOS. Con esto en mano, presentó el producto a IBM e hizo todos los cambios necesarios para adaptarlo al IBM PC que estaba por lanzar el gigante. Una vez que todo fue aprobado, Gates compró los derechos totales del sistema operativo por $50.000. Quiero detenerme acá para resaltar la importancia de la manera de jugar de Gates. Él sabía que era sumamente importante validar un producto antes de invertir una gran cantidad de dinero en él. Primero se aseguró de que pueda adaptarse a lo que IBM quería, invirtiendo una pequeña cantidad de dinero en él. Y una vez que se aseguró de que todo funcionaba, hizo el desembolso mayor. Muchas startups de hoy en día gastan fortuna antes de siquiera validar su modelo, y es así como más del 90% va a la quiebra. Este concepto es algo que Gates entendió hace más de 40 años. Realmente era otro adelantado a su tiempo. Un digno rival para Steve Jobs. Pero continuemos. IBM no sabía que DOS le pertenecía a Seattle Computer System. Y Seattle Computer System no sabía que Microsoft tenía un encargo de IBM. Todo esto era un secreto, y seguramente fue la clave para que todo haya salido tan bien para Bill Gates. Una vez que Gates tuvo todos los derechos del DOS, le puso por delante las siglas MS, que venía del nombre de su empresa, Microsoft. Así fue como el nombre final fue MS-DOS. Fue así como en 1981 el IBM PC salió a la venta con el sistema operativo MS-DOS. La gente de Apple fue a comprar un ordenador IBM para ver cómo era, pero en cuanto lo desmontaron, consideraron que era demasiado sencillo y que sería un completo fracaso. Era una máquina simple, que no hacía nada interesante. No tenía las capacidades gráficas del Apple II, ni un sistema operativo como ese. No tiene software a la altura, solo es una caja fea e inservible. Pero esa caja inservible tenía las letras de IBM encima, y la marca tiene un peso enorme para el público. Mucha gente estaba dispuesta a comprar IBM por encima de cualquier otra cosa.
Cuando una compañía se hace con un gran nombre y el mercado ya confía en ella, siempre será mucho más fácil venderle al público sus productos, sin importar lo que haga la competencia. Quiero ilustrar un poco este concepto de la cara conocida. Imagínate que estás en un país extraño, donde se habla otro idioma que vos no conoces. Por alguna razón te perdiste y no sabes cómo llegar al hotel y necesitas ayuda. Mirás a tu alrededor y todas las personas tienen rasgos extraños y sabes que nadie te va a entender. Pero por alguna razón divisás a lo lejos a alguien cuyo rostro te suena familiar, que lo conoces de algún lado, no sabes de dónde, pero su cara te suena. ¿A quién vas a ir a pedir ayuda? Los estudios demuestran que el 90% de las veces vas a ir a esa persona que conoces de algún lado, y en eso se basa este concepto. Por eso es importante que la gente conozca tu marca, tu logo, antes incluso de saber siquiera qué es lo que ofreces. Porque el que la gente te reconozca, incluso remotamente, ya te pone en una gran ventaja frente a la competencia. Apple era una marca reconocida, pero IBM lo era muchísimo más. Con la salida del IBM PC, Apple perdió una buena parte de su segmento de mercado y estaba herida. Sus ganancias ese año fueron mucho menores de lo que habían estimado antes. Jobs empieza a darse cuenta de que la sombra del gigante era enorme y de que tenía que hacer algo urgente o la caída podría ser inminente, quedando Apple relegada a un sector testimonial bajo una IBM dueña completa del mercado. Definitivamente había que hacer algo y tenía que ser ya mismo. La siguiente jugada de Jobs, como no podía ser de otra manera, fue magistral. Contrató a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, un hombre famoso por plantar cara de forma feroz a una empresa gigante y con una hegemonía implacable en su rubro, nada más y nada menos que Coca-Cola. Si Sculley pudo mantener la cuota de mercado de Pepsi con semejante monstruo enfrente, entonces Apple, con su ayuda, debería mantener a IBM a raya. La colaboración de estos dos hombres se convierte en primera plana de muchísimas revistas. Todo el mundo habla de esto y parece ser el plan perfecto para devolver a Apple su lugar de empresa número 1 cuando hablamos de ordenadores personales. Steve Jobs se dedicaría ahora a desarrollar su próxima gran jugada. Se trata del ordenador más revolucionario hasta el momento, el Apple Macintosh, que saldría en 1984, destinado a dejar atrás nuevamente a IBM y al sistema MS-DOS. Como estamos viendo hasta ahora, la pelea se estaba dando entre Apple e IBM, o al menos eso era lo que ellos creían. Apple desarrollaba su hardware y su sistema operativo, mientras que IBM solamente desarrollaba el hardware y encargaba a Microsoft el sistema operativo que funcionaría en su ordenador. De todas maneras, Microsoft también desarrollaba software para la empresa de la manzanita, tanto para el Apple II como para el nuevo sistema en desarrollo, el Apple Macintosh. Visto así, ni IBM ni Apple consideraban a Microsoft como un peligro, simplemente lo veían como un proveedor. Pero ya veremos más adelante que no era tan así. Microsoft era más parecido a un caballo de Troya que a un simple proveedor. Por lo pronto Jobs junto a John Sculley estaban dando una feroz batalla y su próximo golpe sería devastador para IBM, aunque en forma indirecta también lo sería para Microsoft. El Macintosh salía a mercado dejando boquiabierto a todo el mundo. Para esto se lanza una campaña publicitaria magistral, basada en el título de la novela 1984 de George Orwell, una novela futurista que trata de una gran sociedad totalitaria dominada por un dictador llamado el Gran Hermano. En la campaña se ponía a IBM como el Gran Hermano y a Apple como los salvadores. Era una jugada increíble, donde aún no se daban detalles del Macintosh, ya que esto lo haría Steve Jobs personalmente en un auditorio lleno y frenético, donde mostraría su enorme avance tecnológico. En las pantallas gigantes se veía su capacidad de animación y gráficos. Por primera vez un ordenador mostraba ventanas, botones e iconos, y por primera vez un PC permite incluso dibujar gracias a un nuevo dispositivo que cambiaba completamente las reglas del juego, el ratón. Hoy parece un dispositivo trivial, pero créeme, no lo es. Por algo se sigue usando hasta hoy en día. Hasta ese momento, la mayoría de los ordenadores se manejaban con comandos, y el hecho de poder apuntar con un puntero en la pantalla a donde vos quieras era algo que solo se podía hacer en el Macintosh y su increíble sistema operativo con entorno gráfico.
Era un producto redondo y muchos decían que era décadas más avanzado que cualquier otro de la competencia. A los 29 años de edad, Jobs está en la cúspide de su gloria. La presentación de su nuevo ordenador fue todo un éxito. Él no es su creador ni su ingeniero, sino un genio de los negocios, y gracias a eso este producto le pertenece, y la prensa lo ovaciona. Las ventas son impresionantes a pesar de costar $2.500, el doble que un ordenador de IBM. Y es que, de nuevo, se trataba de un PC extremadamente fácil de usar. Hasta un niño podía hacerlo gracias a su nuevo accesorio, el ratón. A esto se le sumaban los iconos, los menús y las ventanas, que eran elementos nunca antes vistos en una pantalla de ordenador. Estamos ante el entorno gráfico más amigable al usuario jamás visto. El sistema operativo del Macintosh iba 10 años por delante de los rivales. Steve Jobs estaba convencido de que ya había alcanzado la cumbre y no tenía más rivales. Apple vuelve a ser el número 1 e IBM queda relegada a un segundo lugar. Pero este éxito no duraría demasiado. ¿Qué tan grande tiene que ser el golpe para bajar a un dios de su asiento en el Olimpo? La unión hace la fuerza, todos contra Apple. Cegado por su competencia con IBM, Jobs no pudo ver que se acercaba la mayor amenaza alguna vez imaginada, de la mano de Bill Gates, el dueño de Microsoft. En 1984, mientras Apple explotaba, Microsoft era aún una pequeña empresa. Jobs había ganado la batalla contra IBM, pero Microsoft planeaba hacer que esta vez no solo IBM, sino todos los demás ordenadores vayan contra Apple. Por su tamaño, la empresa de Gates no podía plantar cara ni a IBM, ni a Apple, ni a ninguna otra que se le pareciera. Pero su plan era fabricar las armas para que un montón de empresas simplemente vayan contra una sola. Y esto lo haría siendo el proveedor del sistema operativo de todas esas marcas que las ponían al mismo nivel que Apple. Luego, cuando todas esas marcas dependan del sistema operativo Windows de Microsoft, entonces la empresa de Gates sería claramente la dueña del sector. Era una jugada increíblemente brillante y audaz, de esas que se ven una sola vez en la historia. Bill Gates estaba impresionado por el Macintosh e incluso lo alababa públicamente. La interfaz gráfica y la usabilidad de la PC de Apple no tenían igual en aquella época, y era lo que lo diferenciaba fuertemente de la competencia. La idea de Gates es crear un sistema operativo inspirado en el Macintosh, igual o más avanzado aún, y vendérselo así a los rivales de Apple. Un sistema operativo así pondría a todos los ordenadores del mundo a jugar en la misma liga. ¿Quién no querría incorporarlo a sus PCs hogareños? Bill aprovechó su condición de proveedor de software para hacer muchísimas preguntas sobre el Macintosh, y los ingenieros de Apple no tenían problema en responderlas, incluso con lujo de detalles. Nadie sospechaba que esa información sería utilizada para desarrollar un sistema operativo que permita a la competencia igualar a Apple. Por eso digo que Microsoft era como un caballo de Troya, ya que había entendido que la única forma de bajar al titán era desde adentro. En pocos meses, no solo IBM, sino todos los ordenadores del mercado utilizarían mouse con un sistema operativo con ventanas fabricado por Microsoft. Windows estaba inspirado directamente en el cerebro del Macintosh y lo había superado en su propio juego. En un principio, Windows era un programa que se ejecutaba sobre DOS, pero no tardaría demasiado en venir integrado de manera nativa en la mayoría de los ordenadores del planeta. Ahora, con una inversión bajísima, los ordenadores de las demás marcas tenían un sistema operativo a la altura, que les permitía vender un producto similar al de Apple, pero a la mitad de su precio. Jobs ahora estaba en una clara desventaja. Sus ventas cayeron en picado de inmediato y la empresa, que poco antes se veía en la cima, veía venir una de las crisis más enormes que hayan visto antes, de la cual sería muy difícil recuperarse. Y ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cómo podemos hacer para plantar cara a todas las compañías juntas? Es algo completamente imposible. Efectivamente, la cosa se pondría muy pero muy oscura. En pocos años, Apple perdería más del 90% de su segmento de mercado, pero la caída continuaría mucho más y llegaría a perder hasta el 97%. Ahora, la lucha de poder se daría dentro de la misma Apple y Steve Jobs sería despedido de la compañía. Despedido por la misma persona que él trajo a la empresa,
el ex directivo de Pepsi y actual presidente de Apple, Sean Scully. No te pierdas el próximo video, donde te voy a contar cómo Scully se las arregla para echar de Apple a su mismísimo fundador. También te voy a contar de las empresas que fundó Steve Jobs mientras estuvo fuera de Apple. También sabrás cómo fue la caída sin fondo de la empresa de la manzanita y cómo fue que milagrosamente se salvó cuando estaba a días de la bancarrota. No te olvides de dejar tu like y compartir con quien creas que le puede interesar este tema. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima.